A través del tiempo, Brian Weiss. 5. Curación de relaciones turbulentas. Dan, un ejecutivo de unos 38 años, decidió someterse a la terapia por diversos motivos, uno de los cuales era su relación con Mary Lou, apasionada, pero turbulenta. Dan es un ítalo-norteamericano de Boston, inquieto, inteligente e idealista. Mary Lou proviene de Carolina del Sur y posee una cultura y una educación religiosa muy diferentes. Su relación se inició con una fuerte, inmediata y apasionada atracción mutua. En eso no tenían problemas. El problema se inició debido a los coqueteos de la muchacha. Cuando Mary Lou tomaba un par de copas perdía el control, aunque generalmente era muy estricta en su conducta. En esa situación disfrutaba abrazando a sus amigos, les tocaba el pelo, les acariciaba el cuello y los besaba al llegar y al despedirse. Sin embargo, eso era todo, nunca se comportaba de modo provocativamente sexual. No tenía ningún amorío, solo coqueteaba, y siempre en público. Dan se enloquecía. Se enfadaba, le gritaba y le exigía que se respetara más, que actuara con más decoro. Apenas podía dominar sus arrebatos de ira. Su reacción emotiva trascendía del concepto del machismo o del orgullo masculino y la posesividad propia de su cultura. La cólera de Dan excedía cualquier reacción personal que hubiera tenido previamente con otras mujeres. Había pasado por un divorcio, había tenido muchas aventuras casuales y varias relaciones prolongadas, pero con las otras mujeres nunca había sentido nada como esa cólera. Dan y yo dedicamos varias semanas a hablar de su enfado. Un jueves por la tarde se presentó a la consulta sufriendo un acceso de cólera. Ella lo había hecho otra vez. Durante una cena, Mary lo había coqueteado con uno de sus amigos comunes. Dan tenía ganas de arrancarle el alma, y Mary Lou se atemorizó. Por lo demás ambos eran profesionales sofisticados y maduros, pero ella no podía dejar de beber, coquetear o provocarlo, mientras que él se ponía siempre furioso como un toro. Su reacción resultaba muy desproporcionada para ese delito. Durante 30 minutos Dan y yo hablamos de la fiesta, de la conducta de Mary Lou y de la suya propia. Al repasar mentalmente la escena, él no pudo dominar su cólera. ¿Por qué sigue haciendo eso?, decía indignado, golpeando el escritorio con el puño. ¿Qué es lo que busca? ¿Acabar con la relación? Significativamente, Mary Lou estaba dispuesta a adoptar la religión de Dan en consideración a sus relaciones. Y habían comenzado a planear la boda. Dialogando no llegábamos a ninguna parte. De nada servía dar rienda suelta a sus enfados, sus miedos y otros sentimientos, pues sus emociones estaban demasiado alteradas. Cuando le hice una sugerencia, él se mostró dispuesto a aceptarla. Tratemos de llegar a la verdadera fuente, a la raíz de sus relaciones. Tal vez usted haya tenido una novia como Mary Lou. Tal vez haya algo más profundo. Averiguémoslo. Dan se dejó hipnotizar, pronto estaba en un profundo trance hipnótico. Le dije que permitiera que su mente recordara el origen del problema en sus relaciones, que regresara a las causas. Nunca sé qué esperar cuando utilizo ese enfoque no directivo. Por muchos pacientes que haya sometido a la regresión de este modo, los resultados aún me inspiran sorpresa y humildad. Su cuerpo, que en el trance había quedado muy relajado y apacible, volvió a ponerse tenso. Parecía estar escuchando algo. Oigo a mi primo, susurró ese ejecutivo triunfador. Lo veo. Lleva una túnica blanca y tiene una barba oscura. Junto a él está mi tío. Me están hablando. Tanto el tío como el primo habían muerto muchos años antes. Dicen que la deje. Me dicen, déjala. Ella necesita evolucionar,
superar sus actitudes y sus dificultades. Pero esto es por su bien, por su desarrollo, no por ti o por tu comodidad. Es una prueba de amor. Después podrá volver a ti cuando haya superado sus aspectos negativos. Había más. Ahora te lo mostraremos, dijeron los familiares. De pronto, Dan vio con asombro y horror una serie de vidas pasadas con su amante que desfilaban ante los ojos de su mente. La estoy apuñalando con una larga daga, observó, angustiado. Me ha sido infiel y en un arrebato de ira la he matado. Esto ocurrió alrededor del siglo VII o VIII, cuando él era un guerrero, uno de los primeros seguidores de Mahoma. Dan también había matado a Mary Lou en otras 2 vidas anteriores. En algunas otras la abandonaron, generalmente en situaciones horribles o peligrosas. Por ende, ya la había matado 3 veces y abandonado varias más, pero Mary Lou continuaba surgiendo en cada vida nueva como un ave fénix, dispuesta a repetir el mismo papel. En total, Dan encontró a Mary Lou repitiendo ese mismo modelo en 6 vidas, por lo menos. Eran solo aquellas en que él, siempre el hombre de la pareja, la mataba o rechazaba, y ella era la mujer. En regresiones posteriores descubrimos que los dos habían mantenido también otras relaciones familiares, de amistad o enemistad, con los sexos y los papeles a veces cambiados. La ira y el enfado de Dan desaparecieron por completo. En menos de 1 hora sintió más amor y más ternura hacia Mary Lou que la que había podido sentir y expresar desde el comienzo mismo de su relación en esta vida. Más adelante habló con Mary Lou sobre la sesión de regresión y trató de dejarla. Ella no quiso, estaba dispuesta a hacer todo lo necesario, pero manteniendo la relación, sin cortar físicamente el vínculo. Dan comprendió que dejarla no significaba necesariamente apartarla. Había muchas otras maneras de hacerlo. También comprendió, al descubrir este y otros patrones de vidas pasadas, que su guerrero necesitaba la fuerza que proviene del amor, la compasión, el conocimiento y la comprensión. Necesitaba la fuerza derivada de la sabiduría, la esperanza y la fe, y menos la pseudofuerza de la furia y la ira. Comprendió también que su tío y su primo aún vivían, aunque sus cuerpos hubieran muerto. Ahora sabía, en lo más íntimo de su corazón, que él tampoco moriría jamás. Mary Lou y Dan se casaron al cabo de 1 año. Desde entonces hasta el momento de escribir esto han pasado 2 años. Su problema de comportamiento no se ha vuelto a repetir. Él ha dejado de culparla a ella de todo y Mary Lou ya no lo provoca. La comunicación entre ambos es mucho mejor que en los dorados días en que se conocieron, porque han aprendido una importante lección sobre la cólera. Han comprendido lo destructivos, además de duraderos, que pueden ser los patrones negativos. Ahora, en cuanto alguno de los dos percibe un problema, por pequeño que sea, lo discuten y tratan de resolverlo. Como pareja, Dan y Mary Lou tienen realmente la capacidad de comunicarse gozosa, profunda e íntimamente. Algunas de las experiencias más difíciles y estimulantes de la vida se presentan en el contexto de las relaciones de pareja y familiares, que también son algunas de las relaciones más plenas y afectuosas. Vivimos en el cuerpo y nos expresamos a través de nuestras relaciones. Así es como nos comunicamos los humanos. Es nuestro método primario para aprender y evolucionar. A lo largo de mi experiencia he descubierto que muchos de los conflictos graves y crónicos que los terapeutas encuentran en la terapia de pareja, conyugal o familiar, en realidad tienen sus raíces en vidas anteriores. La terapia que explora otras vidas, además de la actual, puede resolver relaciones conflictivas que se resisten a las técnicas habituales, como ocurría con Mary Lou y Dan.
Cuando buscamos la raíz del problema o extendemos el tratamiento más allá del limitado periodo de la relación actual, se puede minimizar e incluso evitar el sufrimiento. Con frecuencia, el enojo, el odio, el miedo y muchas otras emociones y conductas negativas que se manifiestan en las relaciones actuales pueden haberse iniciado siglos atrás. Diana, una adinerada mujer de 40 años, originaria de Filadelfia, vino a verme porque sufría una depresión crónica. Al avanzar en la terapia me convencí de que el origen de su desdicha se hallaba en la relación tumultuosa y constantemente hostil con su hija. Mi paciente había sentido antipatía por esa hija desde el mismo instante en que alzó en brazos a la recién nacida. Al nacer sus otros 3 hijos no había sentido ninguna de esas inquietantes emociones, por el contrario, esos nacimientos se habían caracterizado por la alegría y el regocijo. Diana quedó perpleja ante su inmediato rechazo de Tamar, quien ahora tenía 18 años. Cuando comenzó la terapia hacía casi 2 décadas que las dos eran consumadas enemigas. Su relación estaba salpicada de frecuentes y violentas disputas que generalmente se iniciaban por algo trivial. Durante la terapia de regresión, Diana reveló que había sufrido una hemorragia que casi le causó la muerte justo antes de nacer Tamar. Se recordó flotando fuera de su cuerpo, mientras el esposo, aterrado, corría en busca de los médicos. Luego había experimentado un clásico episodio de cuasi muerte. Pensé que, después de esa sesión, las relaciones mejorarían. Tal vez la paciente alimentaba un odio inconsciente o subconsciente hacia su hija porque su nacimiento había estado a punto de matarla. Ese recuerdo de regresión podía haber proporcionado la catarsis necesaria para desechar las emociones negativas. Sin embargo, en la siguiente sesión Diana me dijo que su relación con Tamar continuaba siendo tan tormentosa como antes. Intentamos nuevamente la terapia de regresión, esta vez con más éxito. Los recuerdos de Diana revelaron que esa vieja animosidad, compartida por madre e hija, no tenía su origen en la experiencia del nacimiento, sino en una vida pasada. En ella Diana y Tamar no habían sido parientes, sino consumadas rivales que competían por el amor de un mismo hombre. El hombre en cuestión era ahora el esposo de Diana y el padre de Tamar. Obviamente, las dos rivales continuaban peleándose en sus encarnaciones actuales. Las relaciones entre madre e hija mejoraron un poco después de este recuerdo de su rivalidad en una vida anterior. Diana no habló con Tamar del episodio, pues no le resultaba fácil compartir esa experiencia tan fuera de lo común. Pero cuando Tamar se sometió a una regresión a vidas pasadas con otro terapeuta, en otro estado, regresó a la misma vida anterior con los mismos detalles. Entonces Diana quedó tan impresionada que reveló a su hija su propia experiencia. Con esa nueva percepción, asombrosa y esclarecedora, la relación entre ambas superó finalmente el interminable guión fijo de competencia y hostilidad. Ahora Diana y Tamar son buenas amigas. En una soleada y húmeda mañana de octubre partí hacia la oficina, después de llevar a Amy, mi hija, a la escuela. Al salir me despedí de Kerel con un abrazo. No te olvides de trabajar en el capítulo de las relaciones, me recordó ella. Habíamos pasado algunos ratos del fin de semana conversando sobre las relaciones íntimas y la terapia de pareja, analizando el efecto de los vínculos establecidos en vidas pasadas sobre la relación actual. Kerel sabía que yo pensaba pasar un rato, al terminar la jornada, anotando nuestros pensamientos y conclusiones. A las 11 entró mi único paciente, nuevo, del día. Se las había arreglado para convencer a mi secretaria de que le diera horas saltándose mi lista de espera, por fin había llegado el día de su cita. Después de atenderla me quedé pensando en que no existen las coincidencias. Martín, de 30 años, madre de 2 hijos,
Dijo que su único problema era un horrible matrimonio de 7 años. Su niñez había sido feliz y aún mantenía con sus padres una relación maravillosa. Sus hijos, una niña de 4 años y un varón de 2, eran su alegría. Le gustaba su casa y tenía muchos amigos. Disfrutaba de su empleo en el consultorio de un dentista. Sin embargo, su marido, se mostraba constantemente crítico, exigente y negativo. Encontraba mal todo cuanto Martín hacía y no perdía oportunidad de criticarla o degradarla. Era para ella como un peso muerto, un ancla atada a su cuello. Sin embargo, ella insistía en tratar de que el matrimonio funcionara. Ya se habían separado varias veces, 2, durante el segundo embarazo. En esa ocasión Martín no quería tener otro hijo, pero él presionó y presionó. Y luego la abandonó. Al cabo de un tiempo volvió, abrumado por los remordimientos, pero pronto la dejó otra vez. Martín parecía aceptar pasivamente la situación, la conducta de Al y sus ultimátum. La psicoterapia individual y de pareja no había mejorado en absoluto la discordia conyugal. Varias semanas antes de nuestra sesión en el consultorio, Martín había asistido a un taller de trabajo que presenté en Miami. En él enseñé a un grupo de unas 200 personas a visualizar y experimentar regresiones en estado hipnótico. Llevé 2 veces a todo el grupo en un viaje por vidas pasadas. Ellos mantenían los ojos cerrados y los cuerpos totalmente relajados, mientras mi voz los llevaba a recordar detalles de la infancia y luego más allá, hasta los recuerdos de una vida anterior. Durante esos ejercicios Martín había llegado a un estado de profunda relajación. Se sentía serena y apacible. Recordó su infancia en esta vida, pero no fue más allá. No tenía ningún recuerdo de vidas anteriores. No veía nada. Martín había comprado una cinta grabada para hacer los ejercicios en su casa. En la cinta, mi voz dirige los procesos de relajación y regresión. En el apéndice de este libro hay una versión escrita modificada. Cuando Martín escuchaba la grabación en su casa podía relajarse profundamente y, a veces, incluso se dormía. Pero todavía no conseguía recordar ninguna vida pasada. En mi consultorio cogí el historial clínico y psicológico de Martín, luego la hipnoticé hasta un nivel profundo. A diferencia de lo que había sucedido durante el taller de trabajo o mientras escuchaba la grabación, en esta ocasión pudo responder a mis preguntas y yo la guié más cuidadosa y específicamente. Cuando le pedí que buscara un recuerdo agradable de su infancia, retrocedió con facilidad a su 5º cumpleaños. Veo a mis padres y a mis abuelos. Hay muchos regalos alrededor. Martín sonreía al rememorar aquello. Obviamente era un recuerdo muy feliz. Mi abuela hizo el pastel de chocolate que hace siempre. La puedo ver. Abra algunos regalos para ver qué ha recibido, le sugerí. Ella, encantada, retiró algunas envolturas brillantes y se encontró con ropas, una muñeca nueva y mucho más. En su cara radiante era visible la alegría de una niña de 5 años. Decidí continuar. Ya es hora de retroceder más, hasta un momento en que usted haya vivido con su esposo o con cualquier otro miembro de su familia. Retroceda hasta el momento en que surgen los problemas conyugales que tiene ahora. Inmediatamente Martín frunció el entrecejo. Luego empezó a sollozar y lloriquear. Tengo mucho miedo. Está oscuro, muy oscuro. No veo nada. Tengo miedo. Está pasando algo terrible. Su voz era aún infantil. Pensé que Martín estaba en algún vacío, entre 2 vidas. Pero, ¿por qué tanto miedo? Me sentí confundido. Voy a darle unos golpecitos en la frente, contando hacia atrás, de 3 a 1.
Cuando yo diga 1, usted verá dónde se encuentra. Dio resultado. Soy una niñita. Estoy sentada ante una gran mesa de madera en un cuarto grande. No hay muchos muebles en la habitación, en realidad, solo la mesa. Estoy comiendo de un cuenco que contiene algo así como avena. Tengo una cuchara grande. ¿Cómo se llama? Rebeca, respondió ella. No sabía qué año era. Pero más tarde, al morir en esa vida que estaba recordando, estableció que era el año 1859. ¿Está usted sola? ¿Dónde están sus padres? No puedo, no. Se echó a llorar otra vez. Mi padre está allí, pero mi madre no. Ha muerto. La maté yo. Pasó a explicar que la madre había muerto al nacer Rebeca. El padre culpaba a la niña por la muerte de su esposa. Me trata horriblemente. Me pega y me encierra en el ropero. Tengo mucho miedo, exclamó. Entonces comprendí por qué Martín había tenido tanto miedo de estar en el vacío oscuro que viera momentos antes. Al fin y al cabo, no era un vacío. Se trataba de una niñita aterrorizada, encerrada en un ropero oscurísimo. ¿Cuántas horas la habían obligado a sufrir en la oscuridad? El padre de Rebeca era leñador y trabajaba con un hacha. La trataba como a una esclava, le daba largas listas de quehaceres domésticos, la criticaba sin cesar, la golpeaba y la encerraba en el temido ropero. Martín, entre lágrimas, reconoció en el hombre a Al, su esposo en la vida actual. Rebeca nunca abandonó a su padre. Pese a esa conducta constantemente cruel y carente de amor, se mantuvo a su lado hasta que él murió. La llevé hacia adelante en el tiempo, hasta la muerte del padre. Ella tenía alrededor de 30 años. Muerto él, le pregunté a Martín qué sentía. Alivio, solo un inmenso alivio. Me alegro mucho de que se haya ido. Tras la muerte del padre, Rebeca se casó con Tom, un hombre que la trataba estupendamente. Reconoció en Tom a su hijo en la vida actual. Aunque el esposo quería tener hijos, Rebeca no se los dio, temiendo morir en el parto, como su madre. Aún así, fueron muy felices. Tom fue el primero en morir. Luego, Rebeca. La llevé hasta el último día de su vida. Estoy en la cama. Soy una anciana de pelo gris. No tengo miedo. Voy a reunirme con Tom. Murió y flotó por encima de su cuerpo. ¿Qué aprendió usted en esa vida? Le pregunté. ¿Qué debo hacerme valer?, respondió de inmediato. Debo hacer lo que me conviene, cuando tengo razón, y no seguir sufriendo sin necesidad. Debo hacerme valer. Al salir del estado hipnótico y recordarlo todo, Martín estaba en éxtasis. Se sentía más fuerte, aliviada y más ligera, como si por fin le hubieran quitado un enorme peso de encima. He estado repitiendo el mismo esquema, comentó, radiante. No tengo por qué seguir haciéndolo. Noté que realmente estaba estremecida por el entusiasmo de su descubrimiento. Cuando salió de mi consultorio yo no sabía qué iba a hacer de su matrimonio. No obstante, pasara lo que pasase, ella impondría más condiciones en su relación conyugal. Se mostraría mucho más segura de sí misma y se haría valer. Todo le saldría bien. Martín me llamó 2 meses después. Se sentía estupendamente y su matrimonio había mejorado mucho desde la regresión. Era mucho más fuerte. Tal vez como reacción a esa nueva fuerza, Al la trataba con más consideración. O tal vez, al enterarse de los detalles de la regresión y del papel que a él le correspondía en el patrón recurrente, en su interior se había despertado algún recuerdo distante.
En la vida aprendemos a expresar y recibir amor, a perdonar, a ayudar y ser útiles por medio de las relaciones. Por las experiencias que algunos de mis pacientes tienen en el estado, entre dos vidas, he llegado a creer que en realidad elegimos nuestra familia para cada existencia antes de nacer. Escogemos vivir según patrones que nos permitirán un máximo crecimiento, con las almas que más acertadamente pongan de manifiesto esas situaciones en nuestra vida. Con mucha frecuencia se trata de almas con las que hemos tratado y hemos obrado recíprocamente de muchas maneras en otras vidas. La gente siempre me pregunta si se reunirá en otra vida con sus seres queridos. Como muchos otros investigadores, descubro constantemente que volvemos a la vida en grupos una y otra vez. Nos reencarnamos en compañía de las mismas personas. El grupo puede volverse bastante numeroso al aumentar el número de vidas, pero el núcleo central se mantiene pequeño y relativamente constante. Los vínculos pueden cambiar dentro del grupo central. Por ejemplo, la relación madre-hijo en una vida puede repetirse en otra como relación entre hermanos, pero los espíritus o las almas son los mismos. Con las experiencias de regresión se puede traer a nivel de la conciencia la identificación de las relaciones anteriores. La identificación subconsciente de una persona con la que mantuvimos un vínculo en una vida anterior se manifiesta, a veces, por una atracción o un rechazo inmediatos y por la reiteración de la antigua conducta programada en la vida anterior. La conducta parece fuera de contexto o desequilibrada en las circunstancias de la vida actual. Esto ocurre con más frecuencia en las familias o en las parejas en las que las relaciones son más íntimas y los lazos más fuertes. Pero la identificación de vidas pasadas y la repetición de antiguos patrones de conducta pueden producirse en muchas otras relaciones, como la de jefe y empleado, vecinos, maestro y alumno e incluso en la relación entre líderes mundiales que se atacan continuamente. Ope es una mujer de 45 años que descubrió que había conocido a un pariente próximo en un ambiente completamente distinto del familiar. Recurrió a la terapia por una depresión que parecía estimulada por los problemas que tenía con Esteve, su hijo adolescente. Esteve iba a una prestigiosa escuela privada, pero era un mal alumno y a veces hacía novillos. Algunos de sus problemas provenían de una dificultad de aprendizaje. También tenía la costumbre de dirigirse a su madre en un tono colérico, no le prestaba atención y ponía constantemente a prueba su paciencia, lo que a Ope le molestaba mucho. Me pareció que los problemas de Esteve no eran demasiado graves. Quizá la madre reaccionaba de forma exagerada. Pero Ope creía necesario protegerse de Esteve. Sentía que él estaba agotando todas sus energías, que tanto su depresión como los problemas de su hijo se agravaban rápidamente. Estaba convencida de que la vida no era sino una larga lucha, que siempre la dejaría ansiosa y triste. También se estaba convenciendo de que debía abandonar a su hijo para protegerse a sí misma, pues él le estaba robando su propia vida. Esos problemas de relación se estaban extendiendo a todos los aspectos de su existencia. Como resultado, se sentía exhausta, casi como si la vida se le escapara de las manos. Se le estaban realmente acabando las fuerzas. Sin embargo, durante la entrevista tuve la certeza de que sus sensaciones de conflicto y desesperanza no se originaban en el hijo. Cuando Ope tenía 5 años, su padre había abandonado a la familia. A los 7 perdió a su madre, que murió dejando solos a la niña y al hermano menor. Durante 2 años, Ope y su hermanito vivieron sin hogar. Limpiaban y hacían trabajos para otras personas a cambio de comida y ropa, completaban esas magras ganancias con lo que recogían en la calle. Por fin, cuando Ope tenía 9 años, su madrina encontró a los niños y los recogió. Pero 4 años después la familia de la madrina pasó por graves dificultades financieras. Ope y su hermano fueron acogidos en otros hogares durante 18 meses.
Finalmente pudieron volver a casa de la madrina. Allí vivió Ope hasta que se casó, a los 20 años. En los siguientes años el matrimonio pasó por 4 separaciones, pero la familia seguía manteniéndose unida. Las cosas parecían mejorar en muchos aspectos. A esa altura de la vida la posición económica de Ope y los suyos era mucho mejor. Cuando tratamos de retroceder hasta su niñez, Ope tuvo muchas dificultades para visualizar y relajarse. La afligía tanto la posibilidad de experimentar de nuevo el dolor de la infancia que me pareció más constructivo dejar esa época completamente de lado. Ante esta sugerencia, Ope pudo abordar el proceso de regresión con mucha más calma. Pronto me contó que era un hombre joven de principios de siglo, caminaba por la calle de una ciudad. Entró en un pequeño edificio de apartamentos donde se encontró a quien era, en esa vida, su patrón. Se dirigió al hombre con súbita furia, acusándolo de haberse aprovechado de su juventud, pagándole casi nada y ascendiendo a otros empleados antes que a ella. Enfurecida, Ope giró sobre sus talones y salió para no volver. Esa vida continuó, pero ella jamás fue feliz, pues siempre cargó con esa irritación, esa sensación de ser explotada por su patrón. Su percepción y su reacción emotiva se debían a que se trataba de una traición muy intensa, un abuso de confianza, un tabú, casi como si, en realidad, el patrón hubiera sido su padre. Pero no era su padre. En realidad, fue entonces cuando Ope comprendió que ese hombre, que tanto se había aprovechado de ella en esa vida, se había reencarnado en Esteve, su hijo. Después de la regresión Ope pareció ver a Esteve con más claridad. Comprendió que la relación entre ellos, en su vida actual, era distinta de la anterior. Reconoció que había estado exagerando ante sus transgresiones. Esteve no era un comerciante que se aprovechaba deliberadamente de ella, sino un jovencito que pasaba por una etapa adolescente perfectamente natural, aunque irritante. Si en esta vida había cometido alguna transgresión contra ella era ciertamente ínfima. Ope también comprendió que la traición y el engaño eran un problema suyo, no de Esteve. En realidad, habían aparecido con mucha fuerza en su niñez, mucho antes de que naciera su hijo. Reconoció que, al no liberarse de la ira que sentía hacia su antiguo patrón, ella era la única perjudicada, pues estaba poniendo en peligro las alegrías que podía ofrecerle su relación con Esteve en esta vida. Analizamos la probabilidad de que la rebeldía del hijo en la actualidad estuviera relacionada con la conducta de Ope en la vida anterior, al girar en redondo y dejar plantado a su patrón. Ope continúa con su terapia, cada vez comprende mejor cuáles son los puntos que debe resolver, también va cobrando conciencia de que su ansiedad y su depresión no dependen de su hijo. Se ha vuelto más realista y tiene una perspectiva más amplia de sus problemas. No me sorprendería descubrir que ha compartido muchas otras vidas con Esteve. La relación padre-hijo suele ser muy dramática, pero su intensidad y su potencial de crecimiento no descartan, de modo alguno, la capacidad de tener humor, otro gran estimulante del crecimiento. Tengo un agradable recuerdo de un día en que, en un taller de trabajo, yo explicaba que escogemos nuestra situación familiar antes del nacimiento, a fin de obtener el mayor desarrollo posible. A esta altura de la conversación, una madre del grupo se volvió hacia su hija, con quien obviamente tenía un pequeño desacuerdo. ¿Ves?, le dijo a la adolescente. Fuiste tú quien me escogió a mí. Bueno, pues debo de haberlo hecho en un momento de apuro, replicó la muchacha, sin pestañear. Resulta innecesario decir que este diálogo fue humorístico. El hecho de que madre e hija asistieran juntas al taller indica que, en realidad, la relación entre ambas era muy buena.
Tanto los miembros de una familia como las parejas pueden experimentar la regresión individualmente, como en cualquier otro análisis de vidas pasadas, o al mismo tiempo, para resolver problemas compartidos o hacer más profunda y significativa una relación que ya es buena. A veces, asisten a mis talleres parejas o grupos familiares. Cuando comparan sus experiencias de regresión, a veces descubren que, sin saberlo, han regresado a la misma vida en la que se encontraron con nosotros. Después de esas regresiones grupales, la mejoría de las relaciones suele ser rápida y espectacular, similar a la que experimentan los individuos que se liberan de síntomas físicos o emocionales crónicos al regresar a las verdaderas causas que los originaron, sea en esta vida o en otra. En realidad, algunos terapeutas que trabajan con parejas y familias están utilizando la terapia de regresión con bastante éxito. En este aspecto, las familias adoptivas no se diferencian de los hijos biológicos. Más de un hijo adoptivo, sometido a la regresión, descubre que ha compartido vidas anteriores con sus padres de adopción. No siempre un paciente debe regresar a vidas pasadas para que mejoren sus relaciones familiares mediante la hipnosis. Betsy tenía problemas para resolver sus relaciones con un padre autoritario, estricto y distante, que ya había muerto. El hombre la había hecho sentirse rechazada. La maltrataba emocionalmente y la insultaba. Betsy lo veía tan distante que le resultaba difícil referirse a él durante la terapia. Pese a todo, lo amaba, pero no podía bajarlo del pedestal para observarlo tal cual era, a fin de hacer frente a la relación de un modo eficaz. En estado de hipnosis, pedía a Betsy que visualizara un sitio muy espiritual, en forma de jardín. En ese lugar su padre se acercó a ella. Le traía un solo mensaje: piensa en mí como si fuera tu hermano. Eso era lo que hacía falta. Cuando Betsy pudo pensar en su padre como en un hermano, como un igual, pudo apreciar sus virtudes y sus defectos con mucha más claridad y sin dificultades. Entonces logró comprenderlo, perdonarlo y desprenderse de él. La indicación fue tan impactante que he comenzado a utilizarla en la terapia de otros pacientes que también tienen problemas en la relación con sus padres. En términos freudianos, elimina en gran parte la distorsión causada por la proyección. Tener un alma gemela significa, en realidad, compartir con otra alma muchas vidas, penas y alegrías, triunfos y desesperación, amor y misericordia, enfados y perdones y, sobre todo, un infinito crecimiento. Un alma gemela suele ser alguien con quien sentimos un vínculo instantáneo en el primer encuentro, como si lo conociéramos desde hace mucho. En realidad, probablemente sea así. No es necesario tener una relación romántica con una persona para experimentar la satisfacción y la plenitud del vínculo con el alma gemela. Tampoco hay una sola alma gemela para cada uno. Hay solo una verdad parcial en la popular idea occidental, difundida por el filósofo Platón, de que cada uno de nosotros tiene una única mitad perfecta, que puede completar nuestra propia alma incompleta. Si bien otros parecen completar nuestra experiencia, compartiendo y expandiendo nuestro desarrollo, intimidad y gozo, es más probable que tengamos un grupo de almas, formado por muchas almas gemelas. Puede ser un grupo pequeño e irse ampliando a medida que acumulamos experiencias profundas con más y más almas, a lo largo de muchas vidas, pero la sensación de haber conocido antes a alguien o de compartir con esa persona sentimientos e intuiciones intensos no se limita en absoluto a un único individuo. Podemos tener más de un alma gemela al mismo tiempo. Nuestra pareja sentimental puede completar nuestra alma en cierto sentido, pero también pueden hacerlo, en otros sentidos, el mejor amigo, el padre, la madre o un hijo. A medida que crecemos por la interacción con nuestras almas gemelas, ascendemos por la escala de las vidas.
trascendemos viejos patrones, llegamos a experimentar plenamente el amor y el gozo y perdemos hasta el último vestigio de miedo y cólera. Con el correr del tiempo, llegamos a un punto en que podemos elegir, voluntariamente, entre renacer para ayudar a otros directamente o permanecer en la forma espiritual, para ayudarlos desde otro plano. Entonces ya no es necesaria la reencarnación para el crecimiento emocional. Podemos pasar de este sendero de crecimiento al sendero del crecimiento por medio del servicio a los demás. Perder un alma gemela por muerte o separación no significa, en absoluto, perder la oportunidad de crecer. Una de mis pacientes perdió recientemente a su esposo en un accidente. Estaba desconsolada, segura de que había perdido a su alma gemela y de que nada en la vida tendría ya el mismo significado, que nada valía la pena. Aunque su dolor es muy real, profundo y justificado, estamos trabajando sobre la idea de que ella puede esperar relaciones futuras igualmente llenas de amor, pasión, intimidad y desarrollo. El reencuentro con un alma gemela, después de una separación larga e involuntaria, puede ser una experiencia por las que vale la pena esperar, aunque la espera dure siglos. En unas vacaciones en el sudoeste, Ariel, una expaciente mía que es bióloga, conoció a un australiano llamado Anthony. Ambos eran individuos emocionalmente maduros, con matrimonios anteriores, se enamoraron y comprometieron rápidamente. De regreso en Miami, Ariel sugirió que Anthony se sometiera a una sesión de regresión conmigo, solo por ver si podía tener esa experiencia y comprobar qué pasaba. Ambos tenían curiosidad por saber si Ariel aparecería de algún modo en la regresión de Anthony. Él resultó ser un paciente estupendo para la regresión. Casi de inmediato volvió a una existencia en el norte de África, en tiempos de Aníbal, hace más de 2000 años. En esa vida había sido miembro de una civilización muy avanzada. Su tribu era de piel clara, había fundidores de oro que tenían la habilidad de usar fuego líquido como arma, esparciéndolo en la superficie de los ríos. Anthony era un joven de unos 25 años, que se encontraba en ese momento en medio de una guerra que ya duraba 40 días contra una tribu vecina, de piel oscura, que lo superaba ampliamente en número. La tribu de Anthony había adiestrado a algunos miembros del grupo enemigo en el arte de la guerra y varios de esos discípulos dirigían ahora el ataque. 100.000 enemigos, armados de espadas y hachas de combate, cruzaban un gran río utilizando sogas, mientras Anthony y su gente vertían fuego líquido en su propio río, con la esperanza de que alcanzara a los atacantes antes de que éstos llegaran a la costa. Para proteger a sus mujeres y niños, la tribu de Anthony puso a la mayoría de estos en grandes botes, con velas violáceas, en el centro de un enorme lago. En ese grupo estaba la joven y muy querida prometida de Anthony, que tenía 17 o 18 años. Sin embargo, de repente el fuego líquido se propagó y los botes se incendiaron. Casi todas las mujeres y los niños de la aldea perecieron en ese trágico accidente, incluida la novia de Anthony, por quien él sentía una gran pasión. Con esta tragedia la moral de los guerreros sufrió un rudo golpe y pronto fueron derrotados. Anthony fue uno de los pocos que escaparon a la matanza en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Al fin huyó por un pasadizo secreto que llevaba a un laberinto de corredores, por debajo del gran templo donde se guardaban los tesoros de la tribu. Allí Anthony encontró a una sola persona con vida, su rey. El rey le ordenó que lo matara. Anthony, soldado leal, cumplió la orden contra su voluntad. Tras la muerte del rey, Anthony quedó completamente solo en el templo oscuro, donde se dedicó a escribir la historia de su pueblo en láminas de oro, que guardó en grandes urnas o tinajas herméticamente cerradas. Allí murió finalmente de inanición y de dolor por la pérdida de su prometida y de su pueblo. Había un detalle más: su prometida de aquella vida se había reencarnado en Ariel.
Los dos se reunían como amantes 2000 años después. Por fin se realizaría la boda, por tanto, tiempo postergado. Cuando Anthony salió de mi consultorio llevaba apenas una hora separado de Ariel. Pero el poder del reencuentro fue tal que parecían no haberse visto durante 2000 años. Ariel y Anthony se casaron hace poco. Ese encuentro aparentemente casual, súbito e intenso, tiene ahora un nuevo significado, ha infundido a la relación entre ambos, ya apasionada, una sensación de continua aventura. Anthony y Ariel planean un viaje a África del Norte para buscar el sitio donde compartieron aquella existencia anterior y ver si pueden descubrir algunos detalles más. Saben que cuanto puedan encontrar no hará sino aumentar la aventura que se ofrecen mutuamente. La próxima parte. A través del tiempo, Brian Weiss. 6. La curación del niño interior y el niño maltratado. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.